El tema se titula como una interrogación: ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Vamos a la introducción. Miren, la mayoría de las cosas tienen varias maneras de poderlas hacer. ¿Están de acuerdo? La mayoría de las cosas tienen varias maneras de poderlas hacer, aunque no todas son igualmente buenas. No todas da igual la manera en que la hagamos, pero hay muchas veces diferentes maneras de hacer algo. Por ejemplo, así un ejemplo muy sencillo: si yo quisiera llegar de aquí donde estoy a la banqueta que está aquí enfrente del templo, yo me podría bajar ahorita del púlpito, irme derechito por el pasillo, pasar por la puerta de vidrio, luego la puerta metálica y ya llegué a la banqueta. Esa es una manera en la que lo puedo hacer. La otra manera, puedo salir por esta puerta que está a mi derecha, hacia atrás, pasar por el cuarto que está aquí, que le llamamos el cuenta-cuenta, después el cuarto azul que está acá, pasar por una puerta que está allí, salir al patio, caminar y derechito llegar hasta la banqueta. También llegué. Está más largo, pero puedo llegar así también. O me voy aquí por la izquierda, al pasillo de la izquierda, llego a la puerta metálica que está allí, la abro, salgo, me voy hacia al patio y de ahí camino y llego hasta la banqueta. ¿De acuerdo? Todas esas son maneras en que yo podría desde aquí llegar hasta la banqueta. Repito, no da igual, pero de todas maneras llego a la banqueta. ¿De acuerdo? De todas maneras puedo lograr, y así sucede con muchas cosas. Se pueden hacer de diferentes maneras, aunque no da igual, pero se pueden hacer y se logra el objetivo. Bien, pero también es cierto que hay algunas otras cosas que solo existe una manera de conseguirlas. Repito, hay cosas que solo hay una manera de conseguirlas y se decide por hacer eso, que es la única manera, o no se consigue el propósito que se anda buscando. ¿De acuerdo? O se decide, voy a hacerlo así o no voy a conseguirlo. Aunque parezca a veces que hay otras maneras de hacerlo, realmente solo una es la correcta, solamente una es la buena para alcanzar el objetivo deseado. Y así sucede, de esta última manera, así sucede en el reino de Dios, donde solo hay una manera. Por eso puse la pregunta: ¿cuál es el camino? La Biblia lo expresa en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Fíjense, camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nos puede parecer que es correcto, dice la Biblia, pero lleva a la muerte, lleva a la perdición. Y quiero poner varios ejemplos de casos relacionados con el reino de Dios, en donde hay por lo menos dos caminos. Uno es el correcto, el otro es el incorrecto. Empecemos, por ejemplo, punto número 1, con los dos caminos de Moisés. Los dos caminos de Moisés. Moisés fue el hombre que Dios usó para enviarlo a Egipto y que liberara de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Ellos ya tenían alrededor, ya para redondear números, como 400 años siendo esclavos en Egipto. Y Dios mandó a Moisés para que los sacara de esa esclavitud y los llevara a la tierra que él había prometido a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, el pueblo de Israel. Así que manda a Moisés, y Moisés con la ayuda de Dios los saca, los liberta, va por ellos, acompañándolos, dirigiéndolos durante 40 años en el desierto, hasta que al final llegan a cerca de entrar a la tierra prometida. Ya están muy próximos a entrar. Moisés, sabiendo que ya iba a morir, reúne al pueblo de Israel y les recordó los mandamientos que ya les había dado tiempo atrás, los mandamientos que había él recibido de parte de Dios para el pueblo de Israel. Les recuerda los mandamientos y luego les dice esto que acaban de leer ustedes hace un rato al principio del culto:
Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, que dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Nótese, hay dos caminos: la vida o la muerte, o bien la bendición y la maldición. Y les dice Moisés: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? ¿Qué tenían que hacer? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, es decir, obedeciéndolo y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. ¿Ok? El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida y lo iban a hacer. Iban a entrar a la tierra y iban a tomar posesión de ella. Sí lo iban a hacer. Dios se los había prometido y Dios no miente. Pero si querían, una vez ya poseyendo la tierra prometida, si la querían conservar para ellos y para sus descendientes, si lo querían hacer, ellos tenían que tomar una decisión. Ellos tenían que elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ellos tenían que tomar una decisión. Y solo había, ellos por supuesto, ¿qué creen que querían? ¿La vida o la muerte? Pues ellos querían la vida. ¿Qué querían? ¿Bendición o maldición? Querían bendición. Bueno, para obtener la vida y para obtener la bendición de Dios, entonces solo había un camino. Solo había un camino. Y ese camino era obedecer los mandamientos que Dios les había dado por medio de Moisés. Era la única manera, no había otra. ¿Está bien claro? Era la única manera. Moisés les dice: escoge la vida. ¿Y cómo es escoger la vida? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. Es decir, obedece los mandamientos que Dios nos ha dado y tú vas a tener prolongación de tu vida aquí en la tierra. Es decir, tu descendencia, tus descendientes van a seguir poseyendo esta tierra, si tú te sujetas a los mandamientos de Dios. Esa era la única manera, no había otra manera. Eso es lo que quiero dejarles bien claro. Ahora, los dos caminos de Josué. Los dos caminos de Josué. ¿Quién fue Josué? Bueno, una vez que muere Moisés, el que queda al frente del pueblo de Israel fue Josué. Y Josué fue el que dirigió al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, para tomar posesión. La tierra prometida estaba habitada, había naciones ahí viviendo. Y uno puede decir: bueno, ¿y por qué Dios le quita a esas naciones su tierra para dárselas a la nación de Israel? Muy sencillo. ¿De quién es la tierra? De Dios, ¿verdad? ¿Quién la creó? ¿Quién la hizo? ¿Quién la formó y la sustenta? Dios. ¿De quién es tu casa? Bueno, hablando humanamente, es tuya. Y si tú se la quieres rentar a una persona y se la rentas un año y luego le dices: ¿sabes qué? Ya no te quiero que tú me la rentes, ahora se la quiero rentar a otra persona. ¿Qué? ¿Tienes o no tienes el derecho de hacerlo? Es tu casa. Tienes el derecho de decir: por favor, me desalojas la casa, se la voy a rentar a otra persona. Punto. ¿Y por qué? Porque yo soy el dueño y yo decido lo que yo quiera con mi casa. Dios es el dueño de la tierra y Él dijo a estos pueblos que están ahorita: yo se las renté ese territorio por un tiempo, ahora los voy a quitar y voy a poner a vivir a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el dueño y puede hacer lo que se le antoje con su propiedad, así como tú puedes hacer lo que se te antoje con tu propiedad, con tu casa, con tu carro, con tu televisión, con lo que tú tienes. Tú puedes decir: yo se la presto a fulano o se la presto a mengano. Se acabó, así de sencillo. Así que llega Josué, conquista la tierra prometida,
habitan la tierra prometida, pasan varios años, Josué envejece, y cuando ya Josué también siente que va a morir, hace lo mismo que Moisés, reúne a todo el pueblo de Israel y les presenta tres opciones, que en realidad son dos. Vamos a leerlo eso en Josué 24:15. Dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses, bueno, les dice Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Opción número 1, a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Opción número 2, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y opción número 3, yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes hoy a quién van a servir, a qué Dios van a adorar, van a servir, van a obedecer. ¿A quién? ¿A los dioses que vuestros padres sirvieron cuando vivían allá del otro lado del río Jordán? ¿O a los dioses de las personas que habitaban en este territorio antes que nosotros? ¿O la opción número 3, la que dice Josué, yo y mi casa, por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová? Escojan. Las tres opciones, que en realidad son dos, son las siguientes: o van a rendirle adoración y obediencia al único y verdadero Dios, a Jehová Dios, o le van a rendir adoración y obediencia a los ídolos, ya sea los del otro lado del río o los de este lado, a los ídolos que a fin de cuentas eran falsos dioses. Esas eran las dos opciones. Y ellos tenían que decidir ese día cuál opción iban a tomar. Si tomaban la opción correcta, ellos iban a preservar, iban a conservar esa tierra que Dios les había quitado a otros para dárselas a ellos. Si no, Dios también se las iba a quitar a ellos para dárselas a otros. Y una vez más, si querían ser bendecidos, prosperados y conservar su tierra, solo había un camino. ¿Cuál era ese camino? El que tomó Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Los otros dos caminos no les iban a traer bendición, prosperidad ni permanencia en la tierra prometida. Solamente había un camino, el que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se fijaron? Son ejemplos en donde solamente hay una manera de hacer las cosas, un camino que es el correcto, y los demás son incorrectos, no nos van a llevar a lo que queremos. Un tercer caso, los dos caminos de Elías. Los dos caminos de Elías. Pasaron muchos años después de esto que acabamos de leer de Josué. Pasó el tiempo de los jueces y comenzó el tiempo de los reyes. Y en el tiempo de los reyes sucede que el reino, por ejemplo, de Israel se divide en dos partes, el norte y el del sur. En el reino del norte, el rey que estaba en ese momento se casa con una mujer pagana, una mujer con religión pagana, idolátrica, que tenía politeísta. Y entonces trae su religión, la importa a la nación de Israel. Introduce a la nación de Israel sus creencias religiosas paganas, idólatras, politeístas. Y entonces el pueblo de Israel hace lo que muchas veces hace la gente: juega ping pong con Dios. Un rato va y adora a Jehová Dios, y otro rato va y adora a los ídolos de su reina. Y luego otra vez va con el Jehová Dios a adorarlo, y luego otra vez a adorar a los ídolos, Baal, Astarot y otras cosas. Y así se la pasa. Uno y el otro, uno y el otro, uno y el otro, queriendo quedar bien con uno y queriendo quedar bien con el otro, o con los otros que son politeístas. Es entonces cuando Dios manda al profeta Elías para confrontar al pueblo de Israel a que se definan
a que se definan a cuál Dios van a adorar, a cuál Dios van a entregar sus vidas, van a entregar su obediencia, su adoración. Y entonces se les presenta Elías y les dice lo siguiente que leemos en 1 de Reyes 18, versículo 21. Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Se fijan? ¿Hasta cuándo van a estar que no se deciden entre dos pensamientos? Dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, que era el dios de la reina, dice: id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así que Elías le presenta estas dos opciones, estos dos caminos al pueblo de Israel. Decídanse: o adoran a Jehová Dios y nada más a él, o adoran a los ídolos que tiene esa reina, Baal, que era el principal de ellos. No pueden a los dos, o es uno o el otro. Toman un camino o el otro camino. El camino correcto, el que les convenía para tener bendición en el pueblo, era escoger a Jehová Dios. Pero ellos, ¿a quién escogieron? Basándonos en este versículo, ¿a quién escogieron? ¿A ninguno? Dice: el pueblo no respondió palabra, no contestaron. Ellos no tomaron ninguna decisión. Ahora les puedo hacer una pregunta. ¿En verdad no tomaron ninguna decisión? ¿De veras no tomaron ninguna decisión? Sí tomaron una decisión. Porque no tomar una decisión es rechazar a Jehová Dios. El quedarse sin decidir es decidir no a Dios, es decirle a Dios no. Y ahorita se los demuestro con la Biblia. El Señor Jesús, ahí en Mateo 12:30, dijo esta palabra: el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. Así que si no decides por mí, estás en contra de mí. Si no te decides por mí, estás en contra de mí. Por eso digo, el no haber decidido es estar en contra del Señor. El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se fijaron? Esa es la lógica de Dios. En la lógica de Dios no hay valores intermedios. O es sí o es no. Y el que se quede en medio significa no para Dios. El que diga yo no decido, está diciéndole a Dios no, está rechazando a Dios. Por eso es que todos, sin excepción, siempre toman una decisión, sí o no. Y quedarse en medio es decir no para Dios. Miren, ahí está un apagador. A ver, Huicho, párate tantito, por favor. El apagador de mero arriba, ahorita ¿cómo está? Es el que controla esta luz. Ahora apágale. Ahí es no. Ahora ponlo en sí. Sí. Ahora ponlo en medio. No se puede, ¿verdad? O se prende o se apaga. No se puede dejar medio prendido el foco. Así es con Dios. No podemos quedarnos en medio. O le decimos sí o le decimos no. Si nos queremos poner en medio, quiere decir no. ¿Está claro? Les voy a poner otro versículo. Está más fuerte. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, ¿qué dice Dios? Te vomitaré de mi boca. Guácala. ¿Alguien quiere ser vómito? El que dice yo me quedo en medio, no decido, dice Dios, yo lo voy a vomitar de mi boca. Yo no quiero ser vómito. ¿Sí o no? Frío o caliente, pero no tibio. El pueblo de Israel se quedó callado y con eso estaban diciéndole a Dios, no.
No, no. Así que solo había un camino correcto: seguir a Jehová Dios. Era el único camino correcto. El otro no era correcto. Les traería maldición, les traería perdición. Y lo vamos a ver. Pasaron los años, muchos años más. ¿Se acuerdan cómo estaba el pueblo de Israel? A propósito, cuando Josué los confrontó, cuando Moisés los confrontó primero, el pueblo dijo: no, nosotros estamos con Jehová Dios. Luego, cuando Josué los confronta, dijeron: sí, nosotros estamos con Jehová Dios, vamos a estar con él. Luego, cuando viene este tiempo de Elías, el pueblo andaba coqueteando entre Dios y los ídolos. Estaban en medio ahí, según ellos, entre uno y el otro. Pero cuando alguien está en medio es rechazar a Dios, y sucede lo que sucedió años después. ¿Qué creen que pasó con el pueblo de Israel? Que definitivamente se fue hacia los ídolos, dejando totalmente a Dios. Nada que ver con Jehová. Ahora estaban adorando solamente a los ídolos. Eso es los dos caminos de Jeremías. Los dos caminos de Jeremías. ¿Dónde ando por aquí? Acá. Bueno, el pueblo de Israel, repito, por estar coqueteando con los ídolos, finalmente rechazó a Dios y ya dejó de adorar totalmente a Dios y se dedicó completamente a adorar a los ídolos. A pesar de las muchas advertencias que Dios les hizo por medio de profetas que les envió, ellos maltrataron a los profetas y a otros los mataron. Profetas que les hablaron acerca de que se arrepintieran y se volvieran a su Dios, pero ellos no hicieron caso. Se alejaron más de Dios y solamente se dedicaron a adorar a los ídolos. Y entonces Dios hizo lo que ya les había dicho que iba a hacer si hacían eso. ¿Qué les había dicho? Que los iba a quitar de la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Él quitó a unos para poner a Israel, pero si Israel no se conservaba puro, santo, delante de Dios, sirviéndole nada más a Él, Dios también los iba a quitar a ellos y poner a otros. Y entonces Dios decidió quitar a Israel de la tierra prometida. Y para eso usó a un pueblo que son los caldeos, cuya capital era Babilonia, y vino el rey de ellos llamado Nabucodonosor, y vino a invadir la tierra prometida. Ese rey iba a venir a causar una gran mortandad en Israel, una gran mortandad específicamente en Judá. Y los que llegaran a sobrevivir los iba a tomar prisioneros y se los iba a llevar cautivos a Babilonia, los iba a sacar de su tierra y se los iba a llevar a como 1500 kilómetros de distancia a Babilonia, a ser allá prisioneros, los que sobrevivieran, pero la mayoría iban a morir. Pero antes de que ese rey hiciera lo que les acabo de decir, Dios envió a a Jeremías con un mensaje para ellos. Jeremías 21:8. Conste que Dios ya había decidido la disciplina, ya la había tomado la decisión de que iba a quitarle la tierra prometida, ya no iba a haber vuelta atrás. Pero había una oportunidad para que muchos se salvaran, no murieran en esa mortandad que iba a haber. Y el mensaje de Jeremías 21:8 dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Ese era el mensaje de Jeremías. ¿Quieren vivir o quieren morir? Si quieren vivir, ríndanse, entréguense a los caldeos. Que los tomen prisioneros, los hagan cautivos, los lleven cautivos a Babilonia, pero van a vivir.
Pero si se quedan, los van a matar. Van a morir de diferentes maneras, o espada por los babilonios, o van a morir de enfermedades, de pestes, o van a morir de hambre, porque estaban sitiados la ciudad. ¿Quieren vivir? Vayan, ríndanse, entréguense a los caldeos. Solamente había dos caminos. ¿Querían vivir? Si querían vivir, había uno y solo un camino. ¿Cuál era? Entregarse a los caldeos. No pelear, no permanecer allí, sino entregarse a los caldeos. Pregúntenme si le hicieron caso a Jeremías. Bueno, lean ustedes ahí su Biblia para que contesten la pregunta. Vamos al último, el camino al cielo. Y lo pongo en singular, el camino al cielo. Hemos visto cómo personas en la antigüedad tuvieron que tomar una decisión. ¿Sí? Lo acabamos de ver. Entre dos opciones. Pero de esas solamente una era la buena y las demás, o la otra era mala. Solamente con una lograban su objetivo, con la otra les iba a ir muy mal. Escoger la correcta, escoger la decisión correcta, les iba a traer bendición terrenal a sus vidas. No escoger la correcta les iba a traer maldición terrenal. Porque estamos hablando de, iban a conservar su vida o iban a conservar su territorio, su propiedad. Si tomaban la decisión correcta, iban a tener bendición terrenal. Si no, maldición terrenal. Hoy nosotros, hoy los que estamos aquí presentes y todos los seres humanos del planeta Tierra, hoy también tenemos que tomar una decisión. Hoy todos tenemos que escoger. Pero ya no se trata de algo, de una bendición temporal o terrenal. Se trata de algo del futuro, de una vida venidera. Estoy hablando de la vida eterna. Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión acerca de la vida eterna. Nos va a traer bendición en la vida eterna o maldición en la condenación eterna. Y de una vez les digo, y lo dejo bien claro, el camino para la vida eterna en el cielo es uno y solamente uno. No hay varios, no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5. Solamente hay un camino para llegar a la vida eterna en el cielo. Así son las cosas en el reino de Dios. Solamente hay una opción. Se escoge esa opción correcta, bendición espiritual eterna. No se escoge maldición eterna también. Solamente hay un camino. Para descubrir este camino, vamos a meternos en el sermón, un mensaje que dio el mismo Señor Jesús. Se conoce con el nombre del Sermón del Monte. Es un mensaje que dio Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ese mensaje lo pueden encontrar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Pero vamos a irnos al final ya, casi al final del mensaje que dio Jesús en el Sermón del Monte. O sea, vamos a irnos al capítulo número 7, los versículos 13 y 14. Aquí nos está presentando dos caminos también, solamente uno es el bueno. Dice el Señor Jesús en su mensaje: entrad por la puerta estrecha. Repito, entrad por la puerta estrecha. ¿Quieren repetir conmigo? Entrad por la puerta estrecha. Entrad es el verbo entrar en modo imperativo, ¿verdad? Imperativo, es una orden. Entrad por la puerta estrecha. ¿Cuántas puertas hay? Una, dice la, no dice las. La puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos dos caminos. Solamente uno es el camino que lleva a la vida, el otro lleva a la perdición. En los capítulos 5 y 6, o sea, los anteriores al 7, Jesús había descrito las actitudes y normas de conducta que deberían tener sus discípulos. ¿Ok? Él hablaba, por ejemplo, acerca de la bienaventuranza que hay en los que son pobres en espíritu, o sea, los humildes. Él hablaba acerca de lamentarse por el pecado. Bienaventurados los que lloran, dice, se refería a llorar por causa de haber pecado. O sea, habla del arrepentimiento, habla de la mansedumbre, bienaventurados los mansos, bienaventurados también los misericordiosos y los de limpio corazón. Esas cosas toca en el Sermón del Monte al principio. Y también enseguida habla acerca de asuntos como la ira, acerca de que es como, se considera como pecado de homicidio el enojarse contra su hermano. Habla también acerca de asuntos como el adulterio. Aún pensar, desear, ya lo considera un adulterio el Señor. También habla acerca de en contra de el divorcio, no al divorcio. Habla también acerca de a favor del perdonar a nuestro prójimo en ese Sermón del Monte. Habla acerca de la oración, cómo se debe orar. Habla acerca también de el amor hacia los enemigos que se debe tener. En el Sermón del Monte habla el amor a los enemigos, a los que nos hacen mal. Y también habla de la limosna y otras cosas más. Jesús habla también al finalizar entonces de dos puertas y dos caminos. De la puerta, ¿cómo se llama? Estrecha, y su camino, ¿cuál es? Angosto. Y la otra es la puerta ancha y el camino espacioso. Son dos opciones. Y escúcheme, hay dos cosas que no podemos hacer con el Sermón del Monte. Repito, hay dos cosas que no podemos hacer con el Sermón del Monte. La primera de ellas es que no podemos admirarlo, o quedarnos simplemente con admirar el Sermón del Monte y decir: ay, qué bonito sermón predicó Jesús, ay, qué bonitas enseñanzas, habló del amor al prójimo, amor a los enemigos, ay, qué bonito, habló de no adulterar, habló de no robar, habló, qué bonitas enseñanzas dejó el Señor. Admirarlo por el contenido ético y moral que tiene el Sermón del Monte. No, el Señor Jesús no quiere adulación, el Señor no quiere que le demos cumplidos por el sermón que predicó. ¿Saben lo que Él quiere? Él quiere una decisión que tenemos que tomar nosotros. Él quiere una decisión. Esa decisión es: ¿entras por la puerta estrecha o entras por la puerta ancha? Porque ese es el final del sermón. Habló cosas muy bonitas, pero Él no quiere que estemos admirando eso. Él quiere una decisión. La segunda cosa que no podemos hacer con el sermón es considerarlo como si fuera un mensaje profético para un cumplimiento por allá en el futuro, en un tiempo quién sabe cuándo. No, el Sermón del Monte es para hoy. Para hoy, hoy. La palabra entrar está en imperativo, le repito, entrad, dice. Él nos está exigiendo que hoy tomemos una decisión. Hoy mismo tenemos que tomar una decisión, no en la tarde ni mañana. Hoy tenemos que tomar una decisión: o entramos por la puerta estrecha o entramos por la puerta ancha. Eso es lo que Él quiere. Y este sermón es para ponerlo en práctica hoy. Hoy tenemos que tomar esa decisión. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Cuando Jesús habla del camino angosto y del camino ancho, no se refiere a un contraste entre un camino bueno y otro camino notoriamente, claramente malo, malvado, de lujuria, de lascivia, de
de inmoralidad. No está contrastando un camino bueno con un camino completamente malo, perverso, sucio. No, porque cualquier persona sabe que si sigue un camino como ese, ¿a dónde va a ir? Se va a ir al infierno. Todo el mundo lo sabe, lo entiende. Satanás no es tan tonto para querernos engañar de esa manera, poniendo un contraste entre un camino bueno y un camino completamente malo, que todo el mundo sabe que es malo y no lo debe seguir, y si lo sigue sabe a dónde va a dar. Lo que está haciendo Jesús es un contraste de un camino bueno y otro también bueno, nada más que uno lleva a la vida eterna y el otro lleva a la perdición. O sea, uno que es el bueno y otro que nos parece a nosotros bueno, pero no lo es. Ahí es donde viene lo difícil. Distinguir entre el camino correcto y el otro que nos parece que es correcto, pero que no lleva a la vida eterna. Es decir, Jesús está diciendo esto. El camino angosto y el camino espacioso es un contraste entre la justicia divina y la justicia humana. La justicia según Dios y la justicia según los hombres. Miren, la justicia humana es una justicia basada en el esfuerzo humano. Es decir, es la idea de que podemos ser lo bastante buenos como para ganarnos el cielo. De que podemos ser lo bastante buenos, hacer suficientes buenas obras para poder entrar al cielo. Esa es la justicia humana. Yo puedo hacer muy buenas obras y por medio de eso voy a poder entrar al cielo. Ese es el pensamiento humano. Esa es la justicia humana. Como los escribas, como los fariseos en tiempos de Jesús. Para que me entiendan, vean este ejemplo. Lucas 18, 9 al 12. Esto lo contó Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, fíjense, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que era considerado un traidor a la patria. En otras palabras, él dice, yo no soy ladrón, yo no le he robado a nadie. ¿Eso es bueno o es malo? Díganme, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Dice, es un camino bueno. Yo no soy injusto, yo no vendo kilos de 800 gramos. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. ¿Qué más? No soy adúltero, yo le soy fiel a mi esposa. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. El fariseo estaba siguiendo un camino bueno. ¿Sí o no? Y además dice, ni aún como este publicano, y además dice, ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. ¿Verdad que parece bueno este camino? Sí, y es bueno. Todo eso que dice ahí es bueno. Pero ese camino no le iba a llevar al cielo, le iba a llevar al infierno. Dice uno, ¿cómo? Lo dijo Jesús, perdónenme si no están de acuerdo conmigo, no se preocupen, yo no me preocupo. Preocúpense porque con el que no están de acuerdo es con Jesucristo. Eso lo dijo Jesús. Parece bueno, pero no lleva al cielo. La gente dice, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, me llevo muy bien con todos. Entonces, cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Soy bien bueno. ¿Alguno de ustedes piensa así? Yo soy una buena persona, me llevo bien con todos, no tengo enemigos, no le echo mal a nadie. Cuando me muera, me voy directo al cielo. Si acaso unos 2, 3 rezos que hagan por mí,
y ya la hice, entro al cielo. Así piensa la gente. Ese camino no lleva al cielo. No lleva al cielo. Esa es la justicia humana. Por el contrario, miren el camino que es el de Dios. La justicia divina es en la que se reconoce que nunca se podrá ser suficientemente bueno. Es cuando una persona reconoce que nunca va a poder ser suficientemente bueno como para tener derecho a entrar al cielo. Nadie puede ser suficientemente bueno como para ganarse el cielo. Y cuando una persona reconoce eso, entonces se arroja a la misericordia de Dios, a los brazos de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Yo no puedo ser lo suficientemente bueno, por más que me esfuerzo, peco y vuelvo a pecar y procuro no pecar, pero peco sin querer queriendo, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta de que no puedo vivir una vida perfecta para ganarme el cielo, y por lo tanto entonces acudo a la misericordia de Dios, que envió a su Hijo unigénito a dar su vida en sacrificio por mis pecados y por tus pecados. Y dice que cualquiera que crea en Él, cualquiera que ponga su fe en Él, Dios le perdona sus pecados y le regala por gracia la vida eterna, como un favor inmerecido, la vida eterna. Entonces yo acudo a Dios y digo: Señor, yo no puedo ser bueno suficiente, por lo tanto me acojo a tu misericordia, a ti que enviaste a tu Hijo unigénito a morir por mis pecados, y has dicho que si creo en Él, tú me perdonas mis pecados y me das la vida eterna en el cielo. Esa es la justicia divina. Ese es el camino al cielo, el único camino al cielo. El otro camino o cualquier otro camino lleva a la perdición. Textos, Romanos 3, 22 al 24 dice, estamos hablando de la justicia divina. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. La justicia de Dios es por medio de la fe, no es por medio de obras, no es por medio de buenas obras, no es por medio de que yo sea bien bueno, es por medio de la fe. Pero ¿en quién es la fe? Yo tengo mucha fe en San Pedro, en San Judas Tadeo, en San Antonio de quién sabe quién, o en la Virgen esta o en la otra. No, ¿la fe en quién? En Jesucristo. ¿Sí se entiende o no se entiende? La fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que es un favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es la justificación? Por la fe. ¿Cuánto cuesta? Hermano, no te dejes engañar, hermana, no te dejes engañar, persona que estás aquí con nosotros, invitado, invitada, no te dejes engañar cuando alguien te quiera cobrar para perdonar tus pecados y que puedas ir al cielo. Dice la Biblia que es gratuito, es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Dios no cobra por darnos la salvación, Dios no cobra por darnos la vida eterna, no podríamos pagarla jamás, no tendríamos con qué pagarla. Él la regala al que ponga su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Así, ese es el camino, ese es el camino. No hay otro camino, no hay otro camino. ¿Sí queda entendido? Romanos 5:1 dice: justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre van a ver, la fe es en Jesucristo. Nada más, y nada más, y nada más. Y no hay más. Solamente es un camino, no hay otro. Si a ti te enseñaron otro, es mentira. Por lo menos es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Bien, entonces, este es el camino angosto, el que sí lleva al cielo, es el único camino, no hay otro camino. Hermanos, hermanas, invitados, invitadas,
Si hubiera otros 10 caminos, yo los predicaba. Si hubiera otros 10 caminos para el cielo, yo se los estaría predicando también. Pero no hay. La Biblia enseña que solamente hay un solo camino. Y ese camino es a través de la fe en Jesucristo. Miren lo que dijo Jesús. Juan 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo leyeron bien? ¿Quieren leerlo conmigo otra vez? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo. Jesús y nada más Jesús y solamente Jesús. Nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí. Nadie. No hay otro. No hay otro camino, nada más es Él. Él lo dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy día existe un gran movimiento mundial que se llama, un movimiento religioso mundial que se llama el ecumenismo. ¿Se han oído hablar de eso? Hoy día existe ese ecumenismo. Ese movimiento está liderado por la Iglesia Católica, por el líder de la Iglesia Católica, que es el Papa. Pero no solamente él está allí, están muchas iglesias evangélicas cristianas en ese movimiento ecuménico. Muchas iglesias evangélicas cristianas. Y también iglesias o religiones, de otras religiones que no son cristianas. Musulmanes, budistas y quién sabe qué más. Ahí están en ese movimiento ecuménico que quiere abarcar a todas las religiones del mundo, enseñando que todas son buenas, que todos los caminos que cada una de estas religiones enseña, todas van a llevar al cielo a fin de cuentas. Eso es lo que quiere promover el ecumenismo. Así que si tú eres budista, tú puedes ir al cielo poniendo tu fe en Siddhartha Gautama Buda. Si tú eres musulmán, pones tu fe en Mahoma y Alá, ¿verdad? O en Alá y Mahoma su profeta. Si tú eres quién sabe qué, pones tu fe en ese otro fulano y con ello vas a ir al cielo. Cualquier manera está bien, es lo que promueve el ecumenismo. Y si pones tu fe en Jesucristo también, ese es otro camino más para ir al cielo. Pero esa es una herejía, esa es una enseñanza satánica que se está promoviendo el día de hoy. No es bíblica, eso no lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y si me puedes demostrar con la Biblia que sí lo enseña, ahorita cambio de opinión inmediatamente. Pero esto no está aquí en la Biblia. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Pero alguien puede decir: bueno, a lo mejor en su Biblia es lo que dice. Eso dice su Biblia. Su Biblia está arreglada para decir eso. Bueno, si alguien de aquí es católico, por ejemplo, hay una versión muy conocida, la Biblia católica, que se llama latinoamericana. Bueno, se los voy a poner este mismo versículo en la versión latinoamericana. Dice así: Jesús contestó, miren, acá dice Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué hubo? Como dice, ya saben quién. Eso dice la Biblia católica. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¿Cómo la ven? Y yo me pregunto entonces, ¿cómo puede la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas cristianas que están ahí en ese movimiento, cómo pueden enseñar que cualquier camino va a llevar al cielo cuando la Biblia, que ellos creen que es la palabra de Dios, la Biblia dice que solamente hay un camino y ese camino es Cristo Jesús y que no hay otro? ¿Cómo pueden estar promoviendo esa enseñanza satánica, herética, que va a llevar al infierno a mucha gente? Si la Biblia que tienen ellos y la Biblia que usamos nosotros, que dice exactamente lo mismo: nadie va al Padre sino por mí.
¿Cómo pueden estar promoviendo eso? Y hay más citas bíblicas. Hechos 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Saben quién está diciendo esto? ¿Saben quién lo está diciendo? A ver, ¿quién me dice quién lo está diciendo? Pedro, el apóstol Pedro, el que algunos dicen que fue el primer papa. Él está diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, que ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dijo Pedro, Jesús. Y lo dijo Pedro. Y en ningún otro dice, a ver, y en ningún otro hay salvación. Repitan conmigo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo dijo el apóstol Pedro. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en Mahoma, no hay salvación en Buda, no hay salvación en Zoroastro, no hay salvación en Krishna y ya no sé cuántos más, Guru Maharaji, no sé cuántos más. No hay salvación en ningún otro, hay salvación solamente en Jesús. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y ya no me dio tiempo de haberlo puesto, pero lo busqué en la Biblia latinoamericana, la católica, dice así. Y si quieren, apunte el texto y lo buscan en su casa, Hechos 4:12. La Biblia latinoamericana dice, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo. Miren, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien trae celular con ¿cómo se llama? Con datos. Métase a su celular y póngale en el Google Biblia latinoamericana. Se va a abrir una página que es católica y busque la de Biblia latinoamericana online. Y allí búsquele Hechos 4, versículo 12. Es lo bueno que tenemos recursos así. Búsquele. Investigue. No me crea lo que estoy diciendo. Investíguelo. Ahí está en Google, métale Biblia latinoamericana, es una página católica, póngale online y búsquele Hechos 4:12. Vas a leer Génesis, ¿verdad? Arribita le pone Nuevo Testamento y luego empieza con Mateo, váyase a la derecha abajo donde dice los demás libros de la Biblia, o a la izquierda creo, y póngale Hechos. Y luego váyase, seleccione el capítulo 4 y luego busque el versículo número 12 y compruebe si dice lo que yo voy a leer. ¿Ya? ¿La encontraron? Biblia latinoamericana online, o sea, en línea, en la red. Bueno, Hechos 4:12, ya les di tiempo. Lo voy a leer yo y ustedes lo confirman. Dice, no hay salvación en ningún otro. ¿Dice o no dice así? No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre, y viene con mayúscula, por el que debamos ser salvados. Y está hablando de Jesús. La Biblia católica enseña que no hay otra persona en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. El ecumenismo es una enseñanza antibíblica, reconociendo que no se pierdan, porque ahorita les voy a poner otra cita. Primero, antes de la otra, Juan 10:9. El Señor Jesús dice en el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Se acuerdan que dice, entrad por la puerta estrecha? ¿Se acuerdan que él dijo, entrad por la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta esa estrecha? Jesús. ¿Por qué es estrecha? Porque nada más es Él y solamente Él y nadie más que Él. Por eso es estrecha. Porque no hay otra manera de llegar al cielo sino solamente por Él.
Y en el versículo 1 dice: el que no entra por la puerta en el redil, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, es decir, es el diablo. Es el diablo el que está detrás de esa enseñanza de ecumenismo que dice que hay otras puertas por donde se puede llegar al cielo. Ese es el ladrón y salteador, dijo Jesús. Es el diablo. Y una cita última, 1 Timoteo 2:5. En nuestra versión dice: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. A ver, léanlo conmigo fuerte. 1, 2 y 3. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Búsquenlo en la Biblia latinoamericana también. Hay un solo Dios. Sí, todos estamos de acuerdo que hay un solo Dios. Pero hay unos que no están de acuerdo con que hay un solo mediador. Y a veces se lleva unas sorpresas que hermanos de aquí de la iglesia y que ya tienen tiempo que en la iglesia no han entendido que nomás hay un mediador. Pero entiéndalo hoy. No hay otro mediador ni mediadora, solamente hay uno, y ese mediador es Jesucristo. Porque se enseña por allí que María es también mediadora. No, la Biblia dice hay un solo mediador y ese es Jesucristo. Discúlpenme si eso les puede ofender o molestar o sacarlos de su paradigma que han tenido. Pero es lo que enseña la Biblia y es lo que yo tengo que predicar. La Biblia, la palabra de Dios, no la palabra de hombres. No la palabra de lo que dice una iglesia, lo que dice otra, lo que dice el concilio, quién sabe cuál. Lo que dice Dios en su palabra, dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. La Biblia latinoamericana dice así, si ya lo encontraron: Dios es único. ¿Dice sí o no? Sí. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús, hombre. Así dice la Biblia católica. Hay un solo Dios, dice, hay un Dios único. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Dicen amén? Pues aunque no digan amén, así es, así lo dice Dios. ¿Verdad? Oh, caray. Bueno, ¿queda claro o no queda claro? ¿Sí le entendieron? ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Nada más. No hay otro. Cuando ustedes quieran pedirle algo al Padre, ¿a través de quién se lo debemos pedir? Del mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No dijo: todo lo que pidas al Padre en el nombre de mi mamá, o en el nombre de Juan, o en el nombre de Pablo, o el de Pedro. No, en mi nombre. Pidan todo lo que quieran en mi nombre, porque yo soy el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y el único camino para llegar a tener la salvación y la vida eterna es Jesús, y no hay otro. La puerta es estrecha. Conclusión: hay muchas creencias en el mundo, la mayoría de las cuales enseñan cosas buenas que ayudan a mejorar la convivencia entre los seres humanos, a apoyarnos en nuestros problemas, a que haya armonía en los hogares, a compartir nuestros recursos con los que tienen necesidad. Sin embargo, aunque pudieran mejorar un poco las cosas aquí en la tierra, ninguna de ellas nos lleva al cielo. Ese es el problema. Son buenas, pero no nos llevan al cielo. Porque el camino al cielo no es por medio de nuestras obras, no es por medio de nuestras buenas obras. Ese es un camino también equivocado, que mucha gente cree que por medio de ese camino va a llegar al cielo. Pero el único que tiene derecho a decir cuál es el camino para ir al cielo es el que gobierna allí en el cielo, que es Dios. Y lo dijo por medio de su palabra, la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso pongo así: solo hay uno y solo un camino al Padre en el cielo. Este es
Jesús. Él te dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, y te urge a que tomes hoy una decisión. ¿Cuál es la que quiere que tomes? Entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es esa puerta estrecha? Jesús. Yo soy la puerta. Y sigue el camino angosto que lleva a la vida. No hay otra manera de ir al cielo, no la hay. Y tú tienes que tomar una decisión: o escoges esta puerta o escoges cualquier otra cosa. Pero si quieres ir al cielo, este es el único camino. Este es el único camino. No sé qué te enseñaron, no sé qué aprendiste en otra parte, pero eso dice la Biblia. Y puedes investigar en la Biblia, investígalo, eso es muy bueno. Y vas a ver que no hay más que un camino. Y ese camino es a través de la fe en Cristo Jesús.